Así es. Bueno, bienvenidos todos, buenos días. Gracias por la presentación, Luis. Efectivamente, tengo la especialización en tanatología y la maestría en psicología educativa. Eh, Iniciamos esta plática porque obviamente el confinamiento nos está pegando a todos. ¿Cómo cambian nuestras emociones en el confinamiento? Muchas veces ni cuenta nos damos, que es lo peor del caso. ¿Qué es esto? Todas las personas tenemos problemas, tenemos angustias, ya desde chiquitos, por lo que sea, a veces muchas, poquitas, de diferente forma. Pero este confinamiento es un detonante para poder, eh, ahora sí que atacar las emociones en lo más profundo, que son la depresión, la angustia, el miedo, todas estas emociones que nos están atacando, vamos a empezar a verlas y les voy a tratar de explicar un poquito cómo es que va funcionando nuestro cerebro, nuestras emociones, ¿ok? Entonces, continuamos ahorita. Perdón, no pasa la diapositiva. Ok. Empezamos con el confinamiento. Les puse una breve descripción. Es el hecho de recluir a alguien en un lugar, privándole de una libertad. Es una sanción o castigo normalmente decidido por un tribunal o un juez que determine el tiempo que el confinado debe permanecer recluido. Para empezar desde aquí, ya nos están privando de una libertad. Aunque aquí en México no hay toque de queda, realmente una libertad a la que estamos acostumbrados, perdón, a hacer lo que querramos, salir a donde querramos, con quien querramos platicar. Ya desde ahí nos están coartando, ya nos sentimos mal porque ya es una libertad. Entonces ya desde ahí nuestro cerebro empieza a ver confinamiento, palabra confinamiento, encerrado. No podemos hacer muchas cosas. Ya desde ahí empezamos con el cambio. Ok, bueno, aquí les puedo poner, después del confinamiento en el que estamos, yo les puse esta diapositiva porque quiero que muchos se den cuenta que a pesar de que estamos en confinamiento, a pesar de eso, podemos sacar las cosas buenas, las cosas productivas. ¿Qué es esto? El confinamiento productivo. En 1965 en Londres se declara la pandemia por la gran peste bubónica. Esto es por infección de ratas. La Universidad de Cambridge tuvo que cerrar sus puertas. Ahí estudiaba un joven de 23 años, era recién licenciado, que se había pagado la carrera limpiando los orinales de otros estudiantes más pudientes. Él tuvo que salir de la universidad por obvias razones de la pandemia y volver a su pueblo en Reino Unido. Gracias a que salió de ahí, él cuando regresa a su pueblo, hay todavía muchísimas áreas verdes allá. Y ahí en su pueblo, precisamente estudiando en un árbol de manzano, él estaba sentado en un atardecer muy bonita y de repente ve que cae una manzana. Y dijo, pues ¿por qué cae la manzana? Y ve a lo lejos en el atardecer que también la luna va cayendo. Él se pregunta, ¿por qué? Al final de cuentas él estudió leyes, pero tenía la duda, se puso a estudiar muchísimo, muchísimo. Este tipo se llamaba Isaac Newton y fue el descubridor de la abstracción matemática, llamándola la fuerza de la gravedad. ¿Quién nos iba a decir que por una manzana él iba a poder descubrir la fuerza de la gravedad, verdad? El confinamiento de joven Isaac sirvió para fundar la ciencia moderna y cambio en el mundo por entero. ¿Qué es esto? Es un gran ejemplo de que a veces el confinamiento nos lleva a muchas cosas productivas, nos lleva a muchas cosas buenas. Simplemente hay que irlas buscando, ¿ok? Esta diapositiva, me gustó ponérselas porque aquí hay muchas personas exitosas, muchas personas que, aunque sean éxitos pequeños, como ven el niño que está alzando la mano, pero ya es un éxito para él. Su mente ya está contenta, genera serotonina, que es la sustancia que nos da felicidad, tranquilidad. Entonces, emocionalmente nos va motivando para hacer más cosas, para ir creciendo.
Por eso les decía que en el confinamiento hay que sacar el mejor provecho que podemos. Podemos hacer muchas cosas y aprender muchas otras. La cuestión es la mente positiva, ¿ok? Por eso les puse esta diapositiva. Les explico aquí las diferentes definiciones de la inteligencia emocional. Empezamos con Charles Darwin. Fue el primero que empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional. Luego, Thorndike, en 1920, su término fue inteligencia social. Describía la habilidad de comprender y motivar. Continuó David Wechsler en 1940, decía que hay factores que no son intelectuales. Y en 1983, Gardner introdujo las inteligencias múltiples y fue hasta 1995 que publicó su libro sobre inteligencia emocional. ¿Qué es esto? Cuando publica él su libro, él empieza a descubrir y a darse cuenta que hay muchas formas de inteligencia emocional, no nada más la inteligencia intelectual, que el coeficiente intelectual es el que se manejó durante muchos años y las emociones se habían dejado a un lado. Entonces, bueno, al descubrir esto nos dimos cuenta que hay muchas inteligencias como la naturalista, como la musical, muchísimas, la matemático, muchísimas. Entonces, ¿qué es esto? Que es cuando se empiezan a descubrir que tenemos como un segundo cerebro. Aquí está la inteligencia emocional, esta es nuestra definición, es la capacidad de identificar y entender las emociones propias y ajenas, comprender y gestionar nuestros estados sentimentales que nos conducen a ciertos comportamientos. Aquí en esta definición les voy a pedir que se fijen mucho en la palabra identificar, porque la vamos a utilizar mucho para posteriores diapositivas. Una de las características es la empatía, que la puse en rojo precisamente, control emocional, motivación, habilidades sociales y actitudes. Aquí podemos ver la diferencia en lo que es el cerebro racional contra la mente emocional. Estas palabras, identificar y empatía, las vamos a utilizar, ¿ok? Las emociones primarias. Estas son con las que nacemos, son innatas, ya las traemos. Y obviamente todas las personas las empezamos a manejar de diferente forma conforme a nuestra educación, creencias, experiencias y ya van saliendo las emociones secundarias. Aquí puse algunas, no son todas, pero empezamos con las emociones primarias. Tenemos confianza, disgusto, felicidad, interés, ira, miedo, sorpresa y tristeza. Recordemos que estas nacemos con ellas, son innatas, ya las traemos, ¿ok? Y las secundarias, aceptación, benevolencia, compromiso, culpa, empatía, euforia, fortaleza, motivación, entre tantas. Son muchísimas, muchísimas. Pero bueno, vamos a trabajar sobre las emociones, principalmente ira, miedo y el miedo que nos ocasiona la angustia. ¿Por qué? Porque ahorita en este confinamiento nuestras emociones van cambiando sin darnos cuenta. Un ejemplo, un señor que está todo el día trabajando y le ha ido bien, pero está, pongámoslo en una oficina, está todo el día. Cuando él llega a su casa, él procura dejar sus problemas de la oficina en la oficina, pero cuando llega a casa es muy poquito el tiempo que convive con su esposa o su pareja y con sus hijos, si es que tiene hijos. Pero al final cuando es poco tiempo el que está en su casa. Sin embargo, con el confinamiento, ya la señora, su esposa, su pareja, tenía horarios, ya tenía una rutina. Entonces, al momento en que nos cambian todo este panorama, porque es a todos, empezamos a tener que, tener que compaginar los horarios, las rutinas del señor con la señora. Si la señora, por ejemplo, trabaja en casa, me refiero, trabaja en casa haciendo quehacer, los labores del hogar, pero aparte está haciendo home office, que tiene otros trabajos, más aparte, ahora los hijos están en la casa y están haciendo también sus clases por línea, entonces obviamente que se va complicando toda la situación, su confianza empieza a disminuir, porque entonces ya no se empieza a creer capaz de poder hacer todas las obligaciones, todas las responsabilidades, hijo, casa, esposo, aparte ella misma. Ajá, esto que a veces nos genera mucho disgusto, mucho disgusto.
también nos genera miedo porque no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, como les ponía hace rato en la diapositiva, esta es una parte donde podemos sacarle provecho al confinamiento. Poder decir, ok, no estaba con mi familia, con mi hijo o mi hija, y voy a disfrutarlo. Tratar de ser un poquito más feliz de lo que ya éramos. Tratar de cambiar y acoplar las cosas, ¿ok? Entonces, les pongo la otra diapositiva, que es esto, esta se las puse porque en sí abarca todo lo que es inteligencia emocional. El objetivo de la inteligencia emocional. Desarrollar el cociente emocional, generar defensas para la reacción positiva a la tensión y al estrés, potenciar el rendimiento laboral y aprender a utilizar las emociones. Aquí empezamos. Aprender a utilizar las emociones. ¿Se acuerdan que les dije que recordamos la palabra de identificar? Esta es la que nos va a ayudar a todos a poder llevar el confinamiento más tranquilo, que es identificar realmente qué emoción tenemos, qué emoción sentimos. A mí me ha pasado mucho con los pacientes adolescentes que no saben manejar sus emociones. Bueno, muchas personas desde niño no nos enseñan a manejarlas, pero al adolescente le dices, es que, ¿qué tienes? No sé, ¿estás enojado? Pues es que creo que sí. ¿O qué tienes? No, pues no sé. O sea, la verdad están enojados y no saben ni por qué, o, no, o están tristes, pero no saben por qué. La cuestión es identificar qué es lo que tenemos. Ese es uno de los primeros puntos y que vamos a aprender a utilizar las emociones. Acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es? La capacidad para reconocer los sentimientos, lo que les decía, sorpresa, ira, enojo, miedo, todos los sentimientos, felicidad son válidos, por algo los tenemos. Entonces, hay que aprender a reconocer nuestros propios sentimientos, pero aparte los de las demás personas. Esa es una habilidad que tenemos que adquirir desde hoy, porque si yo estoy con mi pareja y mi pareja está enojada y yo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Trato de adivinar lo que él está pensando, que es uno de los puntos que nos pasa mucho a las parejas. Trato de estar pensando por él. ¿Qué estará pensando? ¿Será por esto? ¿O hice esto? ¿O creerá esto? Estoy pensando más allá, entonces lo estoy manejando incorrectamente. Eso no, ese es su pensamiento, su cerebro. Recordemos y vamos a manejar también mucho que somos personas individuales e independientes, ¿vale? Las cualidades, la motivación, la conciencia de uno mismo, la sociabilidad, el control de los impulsos y el equilibrio anímico. En esta me quiero detener, en el equilibrio anímico. ¿Qué es esto? A veces ahorita muchas personas o muchos pacientes me dicen, es que estoy comiendo mucho, o viceversa, estoy comiendo muy poco. Claro, porque el confinamiento nos está diciendo, quiero salir, ya me están coartando mi libertad, es eso, la libertad. Entonces tendremos que aprender a hacer cierres. ¿Qué son estos cierres? Que de alguna forma, ahorita yo no estoy trabajando en la oficina, no estoy trabajando en la calle o en la escuela. De momento vamos a pensar que lo vamos a dejar, porque además este virus que llegó a México se va a quedar durante mucho tiempo, ya va a ser otra parte de nosotros y vamos a tener que aprender a vivir con esto. Entonces, este equilibrio anímico nos está afectando alimentos, ejercicio, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, de todas las partes. Incluso hay pacientes que me dicen, es que ahorita yo ya no puedo dormir, el insomnio me está pegando mucho. Yo lo que les recomiendo, traten de hacer sus mismas rutinas, sus mismos horarios, como si se fueran a trabajar, como si se fueran a la escuela, no manejar estos horarios, cambiar los horarios de comida, de cena. ¿Por qué? Hay muchas personas que se están acostando tarde o están cenando muy tarde. Obviamente al otro día, pues se levantan tarde y les cuesta trabajo. Acuérdense que hay un periodo en la noche para que el cuerpo se relaje, para que el cuerpo esté tranquilo y puedan todos los órganos regenerarse. El cerebro, la mente tiene que regenerarse, pero si no estamos durmiendo bien y no estamos comiendo bien, obviamente nos va a pegar. ¿Qué es esto? Si no duermo bien, voy a estar de malas, voy a estar irritable, no quiero que me hablen, todo va a pasar. Y cuando estoy comiendo de más, que también uno se siente mal. Algo que les voy a dar un consejo es así, hasta
por experiencia se los platico, nunca te vas a arrepentir de comer menos. Eso sí, ¿eh? Te vas a arrepentir siempre que comas más. Siempre, porque este no se siente inflado, se siente mal del estómago, la digestión no camina bien, o sea, muchas cosas. Pero cuando tú llegas a comer menos, nunca te vas a sentir mal. Nada más hasta sentirte satisfecho. ¿Va? Entonces este también es un equilibrio muy importante. Cuando les digo un equilibrio, va a ser un equilibrio emocional en general. Es como una línea. La inteligencia o el equilibrio emocional es como una línea donde arriba está el sol, la luna, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Son los extremos de todas las emociones. Si obviamente nos volvemos tan enojones, nos vamos a ser neuróticos. O si nos volvemos muy miedosos, nos vamos hasta pensar que siempre nos están siguiendo. Entonces nos vamos a ser hasta paranoicos. Entonces tenemos que tratar de tener un equilibrio emocional, ¿ok? La importancia de esto radica en utilizar positivamente nuestras emociones, lo que les comentaba hace rato, pensar positivamente, orientarlas hacia la eficacia de nuestras actividades personales y hacia las relaciones que tenemos con otras personas. Aquí la eficacia de nuestras actividades. Por ejemplo, estamos en casa y el vecino nos dice, oye, vecino, pues a lo que estoy aquí, ¿me podrías prestar tu podadora o tijeras, algo así para el jardín? Si yo le doy los recursos a él, se los presto por decir, va a ser eficaz su trabajo y va a ser eficiente el área para todos. ¿Qué es esto? Que muchas veces nos da alegría cuando vemos la casa fuera de nuestra casa, los jardines bonitos, regados, arreglado el pavimento. Nos da gusto verlos y va a ser eficiente y va a ser un ambiente más alegre para todos. Entonces necesitamos ser eficaces afuera como adentro. Adentro en la casa, obviamente también, si mi hijo tiene que estudiar en casa, tengo que darle la computadora, el internet, sus libros, sus cuadernos más, aparte ahora mi tiempo para poder hacer las tareas con él. Si yo le doy esos recursos, él va a ser eficiente en sus tareas, en sus trabajos, en sus exámenes. Entonces, esa es la forma que debemos de empezar a cambiar, a ser más empáticos, con el hijo, con la pareja, con el vecino. A lo mejor con el vecino nunca he tenido buena relación. A lo mejor lo evito un poquito, porque a lo mejor también hay vecinos que están ahorita molestos, enojados. Hay que tratar de entenderlos un poquito más. Tanto ellos, nosotros a ellos. No les podemos pedir a ellos que lo hagan, porque a veces, lo que les decía, somos personas independientes, individuales. Pero si empezamos por nosotros mismos, vamos a ir cambiando mejor a como antes éramos. ¿Okay? El miedo. ¿Se acuerdan que les decía y los puse ahí en rojo también? Vamos a hablar mucho de esto. El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Este estímulo produce angustia y comportamientos inesperados. El miedo nos da cuando perdemos el control, cuando tenemos la incertidumbre, cuando tenemos preocupación y como ahorita no sabemos qué va a pasar en un futuro, nos dicen que ya van a empezar las clases el 20, luego que no, que hasta el 30 de mayo, que para el junio poco a poco se va a ir activando la economía. Entonces, realmente no sabemos. Nuestros trabajos, ahorita algunos todavía tenemos bien trabajos, otros ya nos ha estado afectando nuestro salario. Entonces, todo nos va afectando y como no sabemos qué va a pasar en un futuro, nos da miedo. Eso es el miedo que nos va a generar angustia. Pero bueno, cuando nos empieza a dar el miedo, angustia, ¿cuáles son las reacciones fisiológicas? Pueden ser muchísimas y todas las manejan diferente. Todos mis pacientes me dicen una cosa y luego otras, o sea, todos somos diferentes. Pero ¿cuáles son unas de las características? Por ejemplo, dolor de cabeza, sudoración de manos, temblor de manos, brazos tiemblan, palpitaciones de corazón muy fuerte, a veces gastritis, colitis, las piernas tiemblan, hasta catatónicos a veces se ponen, ¿no? Son muchas las reacciones que puede darnos el miedo. A ver, aquí les puedo dar yo unas pequeñas técnicas para disminuir el sentimiento de miedo, que también las vamos a poder utilizar en la ansiedad. Pero aquí lo que yo les decía, la palabra de identificar, ¿se acuerdan?
Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sentimiento, la emoción. ¿Qué puede ser? A lo mejor identifico que estoy ahorita triste. Bueno, por algo que pasó. También lo que yo les decía, todas las personas tenemos algo, cargamos algo desde chiquitos, mucho, poquitos, grandes, o sea, todos, todos. Entonces, cuando yo empiezo a sentir miedo, lo identifico, me empieza a afectar físicamente con las características que ya le di. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizarlo. A ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué es lo que me está pasando? A veces cuando tenemos el miedo puede ser de algún evento que ya vivimos o precisamente porque en un futuro no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos que instalarnos en el aquí y ahora. Tenemos que tener el pensamiento racional. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo estoy en una parada de camión y me empieza a dar miedo, tengo que reconocerlo, que identificarlo primero que tengo miedo. ¿Pero por qué me está dando miedo? Ah, pues es que hace 3 o 4 años me asaltaron, o a mi prima, o a alguien que supe y me impactó. Entonces, por eso me está dando miedo. Sin embargo, yo ahorita estoy bien, estoy segura. Ahorita que estamos en casa, estamos seguros, estamos bien. Entonces, no dejar que esa emoción nos invada. Entonces, tenemos que aceptarlo. Ajá. Cuando nosotros lo aceptamos, aceptamos, identificamos y aceptamos esta emoción, esto lo va a ir modificando. Lo tenemos que hacer parte de la vida, lo que les decía, el miedo a la incertidumbre y a la preocupación que tenemos de un futuro es normal, pero tenemos que hacerlo parte de nuestra vida sin que nos afecte, porque entonces si nos afecta, sí ya se vuelve trastorno, ¿ok? En este caso les voy a dar, por ejemplo, dos técnicas que son la respiración de 5 por 5. Son, vamos a contar hasta 5, donde vamos a inhalar despacio, muy despacio. En 5 vamos a retener y en 5 vamos a exhalar, ¿ok? Esta respiración, ¿se han oído ustedes como cuando hiperventilas, cuando a los niños o a las personas que sufren de asma les dan una bolsita de papel? Eso es lo que hacemos con la bolsita de papel. Al inhalar estamos adquiriendo oxígeno, al exhalar es el dióxido de carbono. El oxígeno nos va a ayudar a ventilar nuestro cuerpo, a que podamos pensar mejor. El dióxido de carbono va a limpiar la sangre, va a ayudar que la sangre llegue mejor al corazón y a los pulmones. Entonces, esto nos va a generar una tranquilidad. Nos genera una sustancia que se llama serotonina. Entonces, nos da tranquilidad y paz. Entonces, nos da la facilidad de pensar mejor, de ser más racional. Para las personas que a lo mejor sufren un poquito más de insomnio, son técnicas sencillas, ya sea el contar de 6 en 6 o analizar su día al revés, o sea, empieza de noche al día, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, yo antes de acostarme me lavé los dientes, fui al baño, me acosté, pero antes me puse mi pijama, antes cené, así en reversa el día. Y hay que recordarlo, hay que irlo recordando, pero cada vez que hagan esto, lo importante es la respiración. Tienen que inhalar profundamente y exhalar. Es la parte primordial para todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar. Tienen que, si ahorita lo pueden hacer o después practicarlo, pero bueno, tienen que respirar. Cada que inhalen, toda la caja torácica, todo el estómago se tiene que inflar. O sea, realmente respirar profundamente, profundamente. Y a la hora que exhala va a ser lento por la nariz en las noches. Por la nariz, tranquilamente. Ajá. Nuevamente, ustedes van a respirar, inhalar y exhalar. Pero tienen que darse cuenta cuando estén acostados que se va a inflar su caja torácica, si no, no está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando realmente se concentran en la respiración, se siente el aire incluso en la nariz. Se puede sentir a veces hasta los latidos del corazón. Ustedes solitos van a empezar a imaginarse cómo su cuerpo se va relajando. Cada inhalación van a pensar en que su frente, por ejemplo, se va relajando. Exhalen. Otra vez inhalan y en todas sus mejillas, su nariz, sus ojos y exhalan.
en sus orejas, en su cuello. Inhalan, exhalan. Tiene que ser muy profundo, hasta recorrer todo su cuerpo. Ajá. Ya que hayan recorrido todo su cuerpo, aquí lo importante es que ustedes pongan una imagen de lo que les gusta, de lo que hayan vivido, de lo que hayan, alguna experiencia bonita que les dé felicidad. Ponen esa imagen en su mente y como están ustedes inhalando muy profundo, su mente lo va a recibir esa imagen. Tienen que identificar en la imagen todos los detalles, todos los detalles. Los colores, si hay personas, si son paisajes, lo que sea. Todos los colores. Y así poco a poco se van a ir durmiendo, poco a poco. En dado caso que si con una imagen no se durmieron, tendría que poner otra. Pero este proceso es lento y seguro. Y se los digo porque, bueno, si están aquí, están algunos de mis pacientes, se han dado cuenta que sí ha funcionado. ¿Ok? Esas son unas de las técnicas que nos puede servir. Lo que les comentaba, el miedo que nos genera ansiedad. Es el estado mental que se caracteriza por inquietud, preocupación, intensa excitación y extrema inseguridad. Regularmente lo acompañan ciertas neurosis, que es la irritabilidad. Aquí vemos dos clases, hay muchas, pero hay dos clases de ansiedad. La sana, que es la asociada a los miedos que nos preservan la vida, oscuridad, separación, terrores, algo de lo que más normalito, más tranquilo. La ansiedad patológica es la que ya no es eficaz, es la que ya no nos permite hacer nuestras labores, es la que nos está preocupando porque ya no nos deja salir a la calle, porque ya no nos deja dormir, ya no nos deja comer, porque estamos en constante temblores, sudoraciones y todo. Esa es la que nos preocupa. Miren, les explico. Nosotros, acá, en nuestra cabecita, tenemos una glándula que se llama amígdala. Esta amígdala es la que se encarga de absorber todas las emociones, pero en especial el miedo. De hecho, se le llama la centinela del miedo. Cuando tenemos miedo, obviamente se activa la glándula, pero al activarse la glándula, que comienza la ansiedad, nosotros sin querer la vamos alimentando. Por ejemplo, me decía una paciente, es que siento que ya viene, o sea, la ansiedad así se refería, siento que ya viene, y empieza a temblar pensamientos negativos. Y si le da en la calle, ¿qué pasa? Ay, me voy a caer, me voy a desmayar, estoy sola, se van a dar cuenta que estoy enferma, van a pensar que estoy loca. O sea, empiezan a alimentar a esa glándula, la amígdala. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues empieza, hagan de cuenta que la amígdala es un monstruo que lo estás alimentando. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros decidimos, a ver, respirar, tranquilizarnos, traer pensamientos positivos, nos ayuda a relajarnos y la amígdala deja de trabajar. Bueno, no deja de trabajar, simplemente deja de alimentarse. Entonces nos empezamos a tranquilizar. Una de las tácticas que a mí me ha servido mucho con mis pacientes es que si andan en la calle, hagan historias. Por ejemplo, si ven esa señora que va con esa bolsa, va de tacón, yo creo que ella va a trabajar así. Si ven a un niño, así, puras historias, ya se distrae. La mente se distrae y la amígdala se relaja. Entonces ya no nos afecta tanto. Si estamos en la casa yo siempre les recomiendo hacer ejercicio físico, siempre, mucho ejercicio físico. Para mí es uno de los mejores ejercicios que puede haber para la ansiedad. Y otra muy importante es el escribir. Siempre escriban. Cada que uno escribe, y yo les dejo mucho de tarea estos a mis pacientes, cada que uno escribe con la mano, no el celular ni computadora, con la mano, se activan ciertas partes del cerebro. Cuando escribimos y leemos, perdón, se activan otras. Cuando nosotros escribimos, leemos, lo decimos, pero aparte nos escuchamos, se activa toda la cabeza, toda la mente, todo el cerebro. Entonces nos damos cuenta de lo que estamos escribiendo. Se llama insight cuando nosotros nos damos cuenta de que eso pasó. Ah, ahora entiendo. ¿Sí me explico? Es
Buenísimo, buenísimo escribir. Ojalá también puedan hacer ejercicio. Yo les puse también estas recomendaciones de yoga, de meditación, de Zen. A mí me gustan, si gustan hacerlas algún día. La primera son ejercicios y la segunda es música, que está muy relajada de meditación, muy relajada para las personas que en las noches no puedan dormir o a lo mejor se acuestan leyendo un libro, algo. Esto está muy bonito, está muy relajado y muy tranquilo. ¿Sí? La ira, ok, siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos, y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. ¿Ustedes no les ha tocado ver, probablemente en la familia, algún vecino, en la oficina, que están en una reunión, pongámosle en una reunión de vecinos, y están en una reunión platicando? Están poniendo reglas, están poniendo varios puntos para el fraccionamiento, pero de repente a uno no le gusta y quieren poner su pensamiento y los demás no lo dejan. Y se ponen tan mal que empiezan a pegar, a golpear, mucha gente le da por pegar en la pared, decir grosería, o sea, se ponen pero completamente fuera de sus casillas, completamente. Aquí hay tres tipos de ira: la respuesta corporal, la respuesta cognitiva y la gestión conductual. Este señor hace las tres, o sea, porque empieza a manotear, empieza a golpear. La respuesta cognitiva, sus pensamientos son negativos, ¿por qué no se hace lo que yo quiero? Es que así yo no lo quiero, es que ¿por qué tiene que ser así? Perdón, la gestión conductual, sus conductas no le van a ayudar para poder tener una buena relación y socializar con las demás personas. Lo mismo puede pasar en la casa. Si una mamá, es más, los niños chiquitos, muchas veces decimos, ¿cómo es posible que haga esos berrinches, no? Pero sí lo hay, sí lo hay. Entonces, tenemos que aprender a controlar esa ira. Tenemos que empezar a respirar. Estas son unas pequeñas técnicas también para el control de ira. Por ejemplo, buscar la causa de nuestro enfado y expresarlo de manera adecuada en vez de amenazar o insultar. Aquí voy a hacer un énfasis. La ira, los enojos y las frustraciones se convierten en tristezas y esas tristezas en depresión. Claro, les estoy hablando de un tiempo determinado para que pase todo esto. Pero si los enojos que traemos no sabemos expresarlos, no sabemos decirlos, no sabemos manifestarlos, nos va a ocasionar, hagan de cuenta, les digo, como una cajita que vamos ahí, guarde y guarde, piedritas, piedritas, piedritas. ¿Cuántas veces nos ha tocado, digo, creo que a todos, que decimos que sí cuando queremos decir que no? O viceversa, queremos decir que no y tenemos que decir que sí, o decimos que sí. Entonces, ya desde ahí nos causa cierto enfado y cierta culpa. Entonces, eso nos va a ir cambiando nuestras emociones tarde o temprano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a veces por un pequeño detallito la gente explota. Y dices, oye, pues ¿cómo? ¿Por qué se enojó tanto? O sea, si ni era para tanto, ¿no? Bueno, pues es precisamente porque la persona trae muchas cosas ahí guardadas, ¿va? Trabajar la empatía. La hostilidad se genera por la interpretación de las situaciones, evaluar desde otra perspectiva. ¿Qué es esto? Yo trato de ponerme en el lugar de esta persona. ¿Por qué está tan enojado? O si yo veo a mi pareja tan enojada, a ver, o sea, preguntarle, a ver, dejémoslo que se enoje. Ok. Ya después le pregunto, a ver, explícame, ¿por qué te enojaste tanto? ¿Cuál es la razón? ¿Valió la pena? ¿Realmente valió la pena? Porque a veces, déjame decirle que hasta rompen muebles. Entonces, ¿valió la pena? O cuando se pelean con los hijos también, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos y ponernos en el lugar del otro. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué estará así? Muchas veces es mejor preguntarles que a veces pensar de más. Pero sí ponernos en su lugar. Porque si me para uno de tránsito, bueno, estoy viendo que al vecino lo paró el de tránsito, pero realmente no se pasó el alto y le está diciendo, pues yo, y el vecino está súper enojado, pues obviamente si yo me pongo en su lugar, yo también me enojaría, porque realmente ni se pasó el alto. Pero pues ya saben que a veces por ciertas situaciones nos detienen la patrulla, ¿no? Practicar el respeto.
enseñarles a los niños desde chiquitos que el respeto se debe de entender como un, lo voy a poner así, sentimiento, pero con mucho énfasis para que lo puedan practicar durante toda su vida. El respeto es muy importante, muy importante. A lo mejor yo no voy a estar de acuerdo con lo que piensa mi vecino, con lo que piensa mi hija, con lo que piensa mi vecino. Ok, no estoy de acuerdo, pero respeto sus ideas. Eso sí las respeto, pero no estoy de acuerdo. Esa es la gran diferencia. Respetar. Simplemente poner límites, ¿ok? No ceder al resentimiento. Tenemos ira sin resolver, lo que les platicaba hace rato. Tenemos muchos corajes ya guardados. Tenemos muchos resentimientos guardados. Entonces, cuando pasa algún enojo, viene este enfado tan fuerte que tenemos y expresamos con mucho énfasis. Practicar técnicas de relajación. Lo que les decía, la respiración nos puede servir mucho. Hay personas, me tocaba en un asilo unos viejitos que me decían que les gustaba, por ejemplo, cortar plantas. Eso les relajaba. Sembrar, cortarlas, eso les gustaba. A otros me decían escuchar música. Otros me decían, había un señor que tocaba guitarra y cantaba y le gustaba mucho. Entonces hay que buscar para entretenernos y que esta ira baje. Poner distancia. Es positivo poner distancia con alguna situación, que es lo que les decía, a lo mejor mi vecino está súper enojado, o sea, está enojado, se peleó con su esposa, yo vi que sale y todo. Si yo salgo en ese momento, le digo, vecino, ¿qué pasó? Pues obviamente me va a decir, vete, no quiero verte, no quiero hablar, no, X, o sea, obviamente es mal momento. Lo dejamos, ponemos distancia y a lo mejor después platico con él o con mi vecina, que la vi que estaba peleando con su hijo. En ese momento no me meto, me espero y ya después platico con ella, ¿ok? La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Estas emociones, inteligencia emocional, hagan de cuenta que es un filtro, así nada más manéjenlo como un filtro. ¿Por qué? Depende mucho lo que me digan, cómo me lo digan, pero aparte, el que yo lo perciba, eso va a depender de mi inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me están diciendo hasta la grosería y me le están mentando y están súper enojados. Pero mi percepción, o sea, sí, está bien, ok, estás enojado. Y ya. ¿Qué pasa si yo le hago segunda? ¿Qué pasa si yo me enojo? Entonces, ya son casos perdidos, porque hasta podemos agarrarnos a pleito, a trancazos. Entonces, es cuando nosotros, nuestra perspectiva de lo que nos estamos recibiendo, tenemos que dejarla tranquila y ser empáticos, social con las demás personas. Según un estudio de la Universidad de Minnesota, el coeficiente intelectual repercute tan solo en el 20% del éxito laboral y profesional de las personas. Sin embargo, la inteligencia emocional lo hace en un 80%. Imagínense esto, la universidad, el hecho de que nada más es el 20% lo que es intelectual, el 80% cómo es emocional. Si vemos ahí está una foto y podría ser el jefe o a lo mejor el novio, el amigo, lo que sea. Ahí ya nos estamos dando cuenta, perdió el señor, no supo ni siquiera manejarlo. Ese equilibrio emocional, ¿no? Esa inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque aparte desde niños no nos enseñan a manejar las emociones. Y lo que les digo, las vamos trayendo mal. Y cuando llegamos ahorita al confinamiento, nos dan este vuelco, nos cambian todas las emociones porque nos quitaron nuestra libertad, porque estamos haciendo otras cosas, porque nuestros horarios, nuestras rutinas cambiaron. Obviamente nuestras emociones cambian. Ahorita ya nada más les quiero dar esta reflexión, que es un desafío de Aristóteles. Cualquiera pudiera enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y bueno, esta
Muchas gracias, esta fue mi presentación. Ahí creo ahorita una sesión de preguntas. Aquí los espero.